De mí. Sí, otra cosa, muchas gracias por haberme invitado a venir. Es un gran honor estar aquí para presentar mi trabajo y ver qué es lo que ustedes hacen en su departamento, y también quisiera agradecer al Departamento de Ciencias Atmosféricas o el Centro de Ciencias Atmosféricas por tener este evento y por permitirme estar aquí, y la gente de atrás del escenario y todos los que han organizado. Antes de comenzar, quisiera reconocer unas cuantas personas que contribuyeron e hicieron el laboratorio, porque ellos están en el campo y en el laboratorio. Estudiantes: Yvonne Bosse, Alex Bach, Rob David, Stephen Munk. Y voy a presentar sus resultados aquí, y otro estudiante de doctorado que también es un grupo, es el líder del grupo de doctorado. Tenemos un gran técnico, Hannes Wittler. Él realmente mantiene en funcionamiento nuestros instrumentos de investigación. Hablaré de partículas de aerosol en la troposfera. Me voy a enfocar en la troposfera superior y la media, y trataré de hacer la conexión entre la escala nano y la escala de nubes. Este título ya lo mostré hace mucho tiempo, como mucha otra gente. Cuando empecé a prepararme, dije, bueno, realmente necesitaba hacerlo al revés, empezar de nubes y terminar en lo nano, y quizá después regresar a las nubes, y es lo que haremos. Como motivación, una cifra que se usa del reporte de IPCC de 2013 sobre los agentes de forzamiento que contribuyen al cambio climático, y esto es especialmente para periodos de tiempo comparados antes de 1750. Quisiera llevar su atención a la parte que estamos haciendo interacción entre aerosol y nubes, y es lo que tenemos aquí. Si comparamos el nivel de confianza, el nivel de comprensión a todas las otras fuerzas y agentes, podemos ver que para esto está bajo, y sabemos que tenemos un efecto de enfriamiento. Esto lo indica la barra azul, pero también vemos que la incertidumbre asociada con este resultado también es la mayor comparado con cualquier otro agente de forzamiento. Realmente lo que decimos es que no sabemos mucho de la interacción de aerosol y nube. Tenemos bajo nivel de entendimiento. Si podemos entender mejor esta interacción, podemos reducir esta incertidumbre. Empezaré dándoles un poco de antecedentes. Primero, lo que vemos aquí son dos escenarios donde tenemos una nube limpia y una nube contaminada. Por limpia queremos decir que tiene menos partículas, y el contaminado no lleva mucho aerosol. En el primer caso, porque tenemos una nube limpia, tenemos menos gotículas más grandes de tamaño. En el segundo caso, tenemos una nube contaminada, tenemos más gotículas, pero son de pequeño tamaño. La diferencia entre ambas dos es que reflejemos más radiación solar, porque tenemos mayor reflectividad. Vamos a reflejar más radiación al espacio exterior. Y también, debido a que tenemos gotículas más grandes en la nube limpia comparado con la nube contaminada, tenemos menor precipitación, pero en la nube contaminada tenemos pequeñas gotículas, entonces se va a demorar el inicio de la precipitación porque los procesos de coalescencia van a tomar más tiempo. En este caso podemos tener una precipitación demorada, pero quizá más fuerte. Lo que sucede con este escenario cuando tenemos cristales de hielo, tenemos la misma situación, de nuevo una nube limpia y una nube contaminada, el mismo escenario, es más aerosoles en la nube contaminada, pero ahora tenemos también cristales de hielo porque llegamos a estos niveles. En el caso de la nube contaminada, tenemos gotículas más pequeños, tenemos un congelamiento demorado, pero llegará a todas las temperaturas debido a las gotículas más pequeñas, y por lo tanto tenemos
una extensión vertical más larga de la nube, pero de nuevo el resultado es el mismo. Tenemos una demora en la precipitación, pero esta será más fuerte por esta nube contaminada, porque tenemos gotículas más pequeñas y hielo más pequeño. En términos generales, lo que sabemos es que si tenemos alto hielo en las nubes van a atrapar más radiación, y si tenemos nubes de fase líquida, esto parece ser apto ópticamente porque pueden bloquear la radiación solar, pero la pregunta se vuelve: ¿qué tenemos cuando tenemos una nube de fase mixta como donde se tienen gotículas de agua y cristales de hielo? Y esto realmente depende de la longevidad de la nube y la composición microfísica, y por esto quiero decir cuál es la proporción de cristales de hielo a las gotículas de agua. Y esto es definitivamente una motivación para enfocarnos en las interacciones entre aerosol y nubes. Otras para enfocarnos en hielo es que le pone mucha complejidad al sistema de nubes. Primero, sabemos que el vapor en la troposfera es muy importante porque en esta ubicación es un gas de efecto invernadero muy alto, y entonces de hecho es un gas de invernadero activo. Si podemos predecir la cantidad de condensado de hielo en la troposfera superior, podemos ver cuál será el vapor. La formación de precipitación, como vimos, también está influido por la fase de hielo. Las partículas de hielo son más grandes que las gotículas en general y tienden a participar casi siempre cuando recibimos precipitación en la Tierra. Y a su vez, esto tiene que ver en el tiempo de vida de la nube. ¿Cuánto durará la nube? Y esto también determina el albedo de la Tierra en general. La concentración de números de cristales de hielo también va a afectar el albedo de la nube, porque tendremos gotículas de agua o cristales de hielo que afectarán la reflectividad de la nube. Estas son las motivaciones principales. Disculpen, la otra razón es para entender los procesos de formación de nubes, si no queremos evitar daño del granizo y entender cuándo estos eventos nos afectarían a nosotros, y también los peligros de radiación. Necesitamos poder predecir cuando tenemos líquido súper frío en la atmósfera. Y si recuerdan el vuelo de Air France de Río de Janeiro a París, creo que fue en los años 90, la razón es que estaban en un sistema de nubes de fase mixta y por eso se estrellaron. Queremos evitar el daño, y si entendemos el sistema mucho mejor, también podemos hacer una ingeniería de las nubes. La mayoría de la gente no está de acuerdo aquí con esto, pero si fuéramos a hacer esto tendríamos que entender muy bien todos estos procesos. Parte de la complejidad para entender todo el sistema es que realmente tenemos que entender la ciencia o la escala. Entonces podemos empezar de la escala molecular a la escala de las nubes, y esto implica muchas escalas y también cubre muchas disciplinas. Hay que entender la dinámica molecular, los procesos de nucleación y la formación de nubes para poder entender de hecho cómo las gotículas y los cristales forman la atmósfera. Sabemos que podemos formar una nueva fase con gotículas o con cristales de hielo, con las moléculas que forman grupos, y estos grupos pudieran crecer para ser de tamaño crítico e incluso el crecimiento en una fase, o se anexan a una superficie y ahí tienen una interfase que los estabiliza, y ahí podemos nuclear una nueva fase que pueden ser gotículas o cristales de hielo que después se incorporan a un sistema más grande, y así tenemos la nube. El proceso que nos lleva a esta formación de nubes finalmente es lo que quisiéramos entender mejor, pero para poder llegar ahí hay que entender esto. Aquí está la superficie que pudiera influenciar el proceso de nucleación, que pudiera ser de gran variedad en la atmósfera, que sabemos que tiene una composición muy compleja. Tenemos aquí algunas imágenes. Este es polvo mineral, estas son partículas de polen. Aquí tenemos otro tipo de hongos, o tenemos sales de cristalización de compuestos inorgánicos. Entonces realmente no sabemos en sí qué es lo que sucede en esta caja negra, como quiero llamarla. Empezamos a entender un poco del proceso de nucleación, pero tenemos que saber qué sucede
una vez que se forman en estos cristales de hielo de tamaño micro. En esto nos enfocaremos. Sé que tienen químicos, meteorólogos, pero yo quiero ver la definición de humedad relativa. Pero más importante que esto es la humedad relativa respecto al hielo. Respecto al agua tenemos la ecuación y esto se expresa como un porcentaje. Y también uso humedad relativa respecto al hielo en el trabajo que represento y esto es igualito a RHW. Pero esto es normalizado con respecto a la superficie del hielo. La diferencia aquí es el equilibrio del vapor respecto a la superficie de hielo es más baja que la superficie de agua y esto significa que en cualquier temperatura damos la humedad relativa respecto al hielo siempre es mayor que la respecto al agua. Entonces, esto significa que en el mismo entorno de los cristales de hielo y de gotículas de agua, las cristales de agua siempre crecerán más que las gotículas de agua. Pueden coexistir, los cristales de hielo van a seguir creciendo y las gotículas de agua se van a seguir evaporando y esto se llama el proceso de Finn-Dyson. Entonces, con esto en mente llegaré a los mecanismos de nucleación de hielo que son relevantes para la atmósfera. Represento una partícula de aire el INP, es la partícula de nucleación de hielo. Esta es la partícula de aerosol en estado sólido que puede llegar a la superficie en gotícula o en hielo. Tenemos un congelamiento homogéneo que es de una sola fase. Tenemos aquí una gotícula que cuando llega a un super enfriamiento menos 38 y suficiente humedad relativa va a seguir congelándose para formar un cristal de hielo. Van a tener una sola fase en un solo sustrato, pero también podemos tener enfriamiento heterogéneo y esto significa que tenemos más de uno. Y aquí tenemos la partícula de aerosol que se llama INP y el primer mecanismo heterogéneo es el congelamiento. Debe darse cuando tenemos alta humedad relativa, cerca de 100%, y esto se da cuando tenemos una partícula de aerosol INP que está sumergido en una capa de agua y la superficie de la partícula es como una plantilla para que se forme un núcleo de agua y finalmente tienes nucleación y después tienes el crecimiento del cristal de hielo y después tienes nucleación por sedimentación y esto debe usar con humedad relativa de menos de 100%, porque aquí no estamos invocando la fase líquida, pero la humedad relativa tiene que estar alta, porque se tiene que tener esto para que se forme. Y básicamente aquí solamente tenemos la superficie de el aerosol formado para formar un grupo directamente de la fase de vapor y así por eso lo llamamos sedimentación y finalmente tenemos nucleación de contacto donde similar a la inmersión tenemos una gotícula de agua y una partícula que está junto con la gotícula. Y este es un tipo de proceso que puede darse en nubes de fase mixta. En el punto de colisión tenemos la misma fórmula que está aquí, tenemos la superficie actuando como una plantilla típica y ahí tenemos una formación de hielo. El contexto es muy importante para las nubes de fase mezclada. Hablaré solamente de nucleación de inmersión y de sedimentación. No hablaré de la de contacto porque tenemos aquí en el público un experto y Luis publicó muchas investigaciones de nucleación de contacto porque esto está muy mal entendido en el mundo de hoy y si están interesados en saber más de este proceso, por favor hablen con Luis. Y entonces vamos a ver cómo estos dos procesos, la nucleación de hielo homogénea y heterogénea, puede afectar a las propiedades de la nube. Aquí tengo un esquema y esto es a nivel de piso o puede ser la capa límite. Al ir arriba en la atmósfera vemos que la humedad relativa aumenta y la temperatura baja, se hace más frío. Tenemos partículas de aerosol en la fase líquida y
esto subiría, se enfriaría y aumentaría la humedad relativa y tendríamos un enfriamiento. Tenemos todas las gotículas que se enfrían para formar cristales de hielo. Ahora imaginen que las partículas están mezcladas. Algunas son sólidas, otras son líquidas y algunas pudieran ser partículas de nucleación de hielo. Y esto empieza a subir porque tenemos partículas de nucleación de hielo y llegamos a un umbral bueno para la nucleación heterogénea y solamente se forma el hielo en esta parte sólida, pero la parte líquida sigue siendo líquida porque no hemos llegado a estas condiciones y se pueden enfriar. Tenemos pocos cristales de hielo, ya que tenemos este líquido aquí disponible, los cristales pueden hacerse más grandes. Cuando esta partícula se sube y forma una nube puramente de hielo, tenemos menores cantidad de partículas de hielo, pero son estas más grandes y esto significa que esta nube se precipitará más rápido, pero también tendrá diferentes propiedades ópticas y de radiación comparada con la otra. Si estos dos procesos pueden afectar las nubes. En la atmósfera tenemos diferentes especies de armosol y esto es una imagen bastante simplificada. Es una categorización general del tipo de especies que hay en la atmósfera. A donde quisiera llevar su atención es esta región naranja, amarillosa, el desierto árabe, el chino, el Sahara, que es fuente de polvo, y esto se viaja muy lejos de su fuente. Aquí podemos ver polvo de Australia y esto puede también transportarse a través del Atlántico y también puede llegar a México o a la península de Yucatán. Esto llega a Florida, llega a Estados Unidos. Hay muchos impactos por este polvo que ha sido transportado a larga distancia. Nos vamos a enfocar en las propiedades que formar nubes de este polvo. La pregunta es, cuando tenemos tantos componentes en la atmósfera, sulfatos, material soluble o inorgánicos, lo que no vemos aquí son las partículas biológicas que pueden ser distinguidas por las imágenes de satélite. ¿Y cuál es la función de todas estas diferentes especies en la formación de nubes? No lo detallaré, pero les daré un panorama general porque se han hecho muchos estudios en el pasado respecto a esto. Algunos de los factores que promueven la nucleación de hielos es como la activación INP. El tamaño tiene sus efectos físicos muy importantes. Entre más grande sea la partícula, será mejor como para nucleación de hielo, será más efectiva para crear hielo. Y hay muchos estudios. El de Arquileto fue el primero que mostró esto categóricamente en el laboratorio. La composición que se relaciona con la imagen previa, ¿cómo influencia esta composición la formación de hielos? Quisiera hacer esto. Las partículas biológicas son las más eficientes, seguidas por polvo orgánicos y después carbón negro, que son los menos para formar hielo heterogéneamente. La razón de que digo esto es porque las partículas biológicas llegan a bajas temperaturas como -2 muy rápidamente, como Luis me dijo en su último trabajo de campo. Pero lo que hay que tener cuidado es que podemos hacer esta categorización, pero para poder hacerla relevante atmosféricamente, lo que hay que entender es cuántas partículas biológicas existen en la atmósfera en comparación con polvo y orgánicos, y esto se vuelve un interjuego con lo que es relevante en el laboratorio, con lo que está presente en la atmósfera. Puse marino en ambas categorías porque se pueden tener partículas marinas que vienen del mar, del ecosistema marino, y también podemos tener orgánicos que vienen de esta misma región. Y Luis participó en un estudio en 2015 y fue uno de los primeros estudios en mostrar directamente el trabajo de campo de que las partículas marinas son bastante activas para formar nubes. El otro estudio hecho por mi estudiante que también mostró esto y detectó influencia de masas de aire marino in situ, y esto fue motivado por el estudio que Luis ya había publicado. Y tenemos el requerimiento de sitio activo, la superficie que estabiliza el grupo de hielo, porque esto puede estabilizar los grupos críticos de nubes, porque tiene una
función química que atrae las moléculas de agua, o es por su forma que tiene grietas o aristas. Realmente no sabemos la identidad, pero lo que sí sabemos es que cuando tenemos estas características promueven la nucleación de hielo, pero no sabemos cuál de estas características es la responsable de esto. Y lo más probable es que sea una combinación de todos estos puntos. Y los estudios dicen que si la partícula de cristal es igual que la del hielo, formará una buena plantilla para que ahí se forme hielo, y muchos de los estudios han mostrado que el grafito tienen muy similares formas de hexágono para promover la nucleación de hielo, y tenemos simulaciones en lugar de estudios empíricos que nos muestran que el grafito es altamente hidrofóbico y puede promover la nucleación de hielo debido a la naturaleza de estos cristales. Los requerimientos de insolubilidad: necesitas una interfase y una superficie donde se pueda formar la sal. Si no tienes interfase, entonces no tienes esta capacidad. En el pasado esto se llamaba requerimiento de insolubilidad, pero esto fue retado por la noción de partículas biológicas solubles que pueden inducir nucleación heterogénea, pero también sales inorgánicos como sulfato de amonio y otras sales inorgánicas que también se muestran activas en el proceso. Voy a cambiar el requerimiento de insolubilidad, ahora se llama requerimiento de tamaño. Con esto tomo la química y la física, la morfología son muy importantes en la nucleación, composición y morfología en sí. Y todavía seguimos discutiendo cuál es más importante, pero yo creo que puede ser la morfología o la física. Muy bien, en esta charla me enfocaré en dos regímenes, en los media a superior troposfera. Aquí tenemos una proporción de saturación respecto a la saturación con respecto al hielo. Es un porcentaje. Uno será 100% humedad relativa y el otro sería 80%. En el X tenemos temperatura, en el eje X tenemos esta línea diagonal aquí que se llama saturación de agua. Por encima de esta línea, en este espacio de por acá, su humedad relativa con agua es mayor que al 100%. Abajo de esta línea está subsaturado respecto al agua. Esta línea vertical aquí es el umbral de congelamiento heterogéneo, menos 38. Cuando estás en el lado derecho de esto, lo que tienes es el régimen que es muy bueno para nubes de fase mixta. Y cuando estás en este régimen aquí, estás en el régimen para formación de nubes de hielo, porque tienes cristales de hielo aquí y no se tienen gotículas de agua. Una vez que cruzas esta barrera aquí, Iván, la gotícula que es puro líquido o puro agua se va a congelar, incluso en absencia de una partícula de nucleación. Los mecanismos que hablamos son relevantes en esta línea aquí, donde tenemos gotículas de agua que han existido, y también hablamos de nucleación de sedimentación que se puede dar también en condiciones subsaturadas respecto al agua, pero supersaturadas respecto al hielo. Pero también puedes tener nucleación de sedimentación en el régimen de nubes mixtas si tienes condiciones favorables, y de nuevo esto tiene que ser en esta región aquí porque estás abajo de la saturación de agua. Esto hay que tenerlo. Si la sedimentación es nucleación de líquido a sólido, pero esto tiene que ver con todas las etapas porque estás en una transición de fase. Tienes que ir a la etapa que energéticamente esté cerca de la fase padre, y esto sugeriría que tienes que ir primero a la parte líquida que a la parte de hielo. Es real la nucleación por sedimentación, y esto nos lo estamos perdiendo. Y entonces una de las motivaciones atrás de esta pregunta vino de un estudio de uno de mis antiguos estudiantes de doctorado, donde él estudiaba nucleación de hielo para nubes en el laboratorio. Tenemos aquí
humedad relativa en un eje y en la otra temperatura. Aquí tenemos saturación de agua y esta línea es el umbral de congelamiento heterogéneo. Lo que vemos aquí es porcentaje de formación de hielo en un tipo de arcilla. Los colores azules básicamente indican una baja porcentaje de formación de hielo y los colores rojos indican un alto formación de hielo. Si estás en los rojos, entonces realmente tienes un potencial muy alto de formar hielo. Y lo que vemos aquí es que todo esto debe estar en el modo de sedimentación, porque esto está subsaturado respecto al agua. Esto solamente se experimenta en el punto más bajo, pero aunque técnicamente no debes de tener agua líquida, esto está por debajo de la transición, el umbral heterogéneo de congelamiento. Debido a este porcentaje aquí, empezamos a preguntarnos si es solamente la fase de vapor y por qué vemos una transición tan aguda en estas condiciones que deben de ser secas respecto al agua líquida. Nos preguntábamos, ¿será posible que tengamos agua de fase líquida e incluso en condiciones por debajo del 100% de humedad relativa? Un colega de mí postuló el mecanismo llamado condensación y congelamiento del poro. Y esto es... tenemos tomar agua que aunque no está saturado con respecto al agua, coincide un poro capilar de unos cuantos nanómetros. Siempre tenemos agua absorbida de la fase de gas. Esto ya lo sabemos incluso en este escritorio. Entonces aquí tenemos fase de gas y sus moléculas las que se absorben. Aumentamos la humedad relativa hasta estas superficies. Y después, para seguir aumentando, esta humedad relativa debiera ser un poco más alta. Esto significa que este poro empieza a llenarse de agua y entonces esto se da a humedades relativas menores a 100%. Significa que si tienes tales poros capilares en partículas atmosféricas, es posible que el agua líquida se empiece a acumular en los capilares. Lo que si tienes una partícula porosa y se llena de agua en condiciones secas, si tu temperatura es lo suficientemente fría, puedes formar hielo en el poro que puede salir del poro y puedes obtener un cristal de hielo. De hecho, esta formación no viene de la fase de vapor, sino de la fase líquida, como pudiéramos haber esperado. Por supuesto, si observamos que esto está dándose por encima de menos 40, significa que una de estas puede tener una fase activa que pudo nuclear, pero esa es otra historia. La manera es con el efecto Kelvin inverso y esto nos indica, podemos ignorar todas estas variables, pero esta es el vapor de agua, esta es la presión de vapor de agua en una parte cóncava y es una función de la presión de vapor o la superficie plana del agua y está reducida por cierta cantidad y esta reducción es lo que permite que se condense el agua y esto significa que el agua se forma, puede congelarse homogéneamente cuando estamos por debajo de menos 38 y pudiera congelarse con la ayuda de la superficie de la partícula si está a menos 38. Con esto voy a ir a dos preguntas de investigación. Una es ¿es real la nucleación por sedimentación y podemos predecir las concentraciones de número de cristal de hielo de las concentraciones INP que medimos? Y esto me llevará a dos temas de mi presentación. Uno es un tema de laboratorio que tendrá que ver con la condensación y congelamiento de poro con partículas de sílice mesoporosas y para investigar qué efecto tendría esto en un modelo de clima mundial. Y el segundo parte será las observaciones de campo, donde trataremos de cuantificar la concentración
de hielo de nucleación y usar las mediciones de campo, porque aquí la idea es entender o cuantificar cuánto hielo se forma en la atmósfera y queremos ver cómo podemos predecir esto, y nos gustaría comparar la concentración de INP al número de cristales formados observados. La meta es entender cuánta hielo se forma en la atmósfera. Con esto voy a ir a la matriz que usamos. Usamos cámaras de nucleación de hielo y tenemos de diferente tipo. En su mayor parte para el trabajo aquí usamos estas dos, Zinc y Pink. Zinc es la cámara de nucleación de Zurich, y Pink es exactamente lo mismo, pero es portátil. El concepto de estas cámaras es como sigue. Si tienes partículas como aerosol seco que puedes muestrear del laboratorio de la atmósfera, que los llevas a la cámara y ahí puedes hacerlos llegar ahí. El concepto atrás de la cámara es que con cuidado podemos controlar la humedad relativa y la temperatura a las que se exponen las partículas en la cámara. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos las partículas en la cámara porque podemos controlar la humedad relativa y la temperatura dentro de la cámara. Así podemos activar estas partículas en gotículas de nube o en cristales de hielo. Ambas pueden formarse según las condiciones seleccionadas para la cámara. Estas partículas tienen algún tiempo para nuclear y para crecer y hacerse más grandes y bajar por la cámara al sistema de detección. Antes de hacer esto, pasan por esto, que es esta región que es la sección de evaporación, donde nos aseguramos de que la humedad relativa respecto al hielo sea de 100% y la humedad relativa respecto a agua sea mucho menor. Si formas una gotícula aquí, se va a evaporar en esta sección y finalmente esto es detectado por un OPC, el contador de partículas ópticas, y necesitamos evaporar estas gotículas porque usamos un umbral para llegar a los cristales de hielo. Por cada uno que contamos decimos que es una partícula de nucleación de hielo y suponemos que el hielo se forma por una sola partícula, que esto es algo justo en este caso. Todos los cristales que llegan a 3 micras o más se cuentan como cristal de hielo y es un INP. Entonces, para estas condiciones de cámara, lo que decimos es que si lo llevamos a un RHW menor a 100%, si estamos viendo los mecanismos de nucleación por sedimentación, y si estamos por encima del 100%, decimos que es congelamiento por inmersión. Así los distinguimos. ¿Cómo mantenemos esta humedad relativa o cómo generamos la supersaturación y la humedad relativa en la cámara? Recuerden, si regresen, tenemos dos paredes, la pared roja y la azul, y esta es la caliente y la otra es la fría. Regresamos aquí. Estas paredes están cubiertas por hielo, como que vienen de vapor de agua. Las mantenemos a diferente temperatura. Aquí tenemos 12, 13 Kelvin y menos 40 y menos 60 centígrados. Lo que tenemos a diferente temperatura, tenemos un gradiente de temperatura que nos muestra la línea negra aquí. También tenemos un gradiente de presión parcial respecto al agua, y esto es lineal porque decimos que las dos son temperaturas de pared y las controlamos activamente. Pero como la mayoría de ustedes saben, la presión de vapor y presión es una función de temperatura y no es lineal, tanto para agua y hielo, y esto nos lo indica esta línea sólida en rojo, y por esta línea azul aquí es la presión de vapor, y generamos un gradiente lineal. Lo que sucede aquí, que en alguna región entre el caliente y el frío, generamos una región de supersaturación. Esta línea sólida en negro aquí representa una proporción de saturación de 1. En todas las condiciones, en todas las posiciones del cámara estamos supersaturados respecto al hielo, pero cuando aumentas la diferencia de temperatura para algunas condiciones también puedes estar supersaturado respecto al agua. Esto nos muestra esta línea punteada en azul, supersaturado respecto al hielo, y en algunas partes
de la cámara también puedes estar supersaturado con respecto al agua y puedes crear una RHW superior al 100% respecto al agua. Inyectamos nuestra muestra en el centro para saber qué tan amplia es la muestra y sabemos con exactitud, en base a este cálculo, cuáles son las humedades relativas del aerosol. Aquí sería 105% respecto al agua y 170-180% respecto al hielo. ¿Qué podemos medir de este tipo de experimento? Primero es la fracción activada, y esto es básicamente el número de partículas de nucleación de hielo que detectó el OPC dividido por el número de partículas que entran a la cámara, y esto nos dice la proporción de partículas que forman cristales de hielo. Y sabemos que esto se basa en número de partículas, pero como ya vieron, hay un efecto en el tamaño por la nucleación de hielo. Entonces, si tenemos partículas de diferente tamaño, entonces esta no es la mejor medida, y lo que hacemos es que normalizamos la fracción actuada aquí para el área total de superficie de las partículas medidas, y esto nos permite quitar el efecto de tamaño y comparar las mediciones. Esta es una formulación, y esto llamamos NS, densidad del tamaño de la partícula, y básicamente entre más alta sea la fracción activada, con mayor eficiencia está formando el hielo. Y en el campo, porque las partículas de nucleación de hielo son tan raras, tenemos muy baja la activación. Entonces podemos ver esta fórmula para llevarla en el número de cristales dividido entre la superficie, y esto se vale solamente para fracciones muy pequeñas, pero está muy bueno para el campo porque es el régimen. Esta formulación de NS supone que la temperatura es más importante que el tiempo, y también la composición de la partícula es uniforme. En algunos casos esto no es cierto, pero en los casos que mostraremos es una muy buena suposición. ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan 10 minutos, entonces estoy yendo muy lento. Los experimentos de laboratorio con sílice poroso sintético. Lo que hicimos, colaboramos con la gente de la Universidad de Planck Science y sintetizaron partículas de sílice para nosotros. Ellos pueden generar poros en la partícula, que es lo que nos interesa ver, la teoría de condensación. Y en este caso estamos mostrando estas partes esféricas de sílice y el tamaño de poro de 2.8 nanómetros. Tenemos estas partículas y las sometimos a experimentos. Aquí tenemos la fracción activada y humedad relativa respecto a agua en el otro eje. Si vemos que este número sube, significa que estamos formando hielo con las partículas. Hicimos prueba de las de 2.8 nanómetros. Con el efecto inverso de Kelvin podemos ver a qué punto se van formando el poro. En esta línea punteada podemos calcular que los poros de este tamaño estarán llenos, y podemos ver que la formación de hielo empieza exactamente en esta línea punteada en las partículas porosas, y esto es agua que está llegando a la partícula de poro. Y para las partículas no porosas pongo esto en comillas porque esperamos que esto esté por acá en el 100%. La pregunta es por qué sigue en condiciones subsaturadas, es nucleación por desedimentación. Regreso a esto un segundo. Lo notable aquí es que podemos predecir esta nucleación de hielo muy bien por experimentos en este enfoque teórico del efecto inverso Kelvin, y podemos ver que en ambas es 15% de humedad relativa. Esto es muy significativo para el hielo que se forma en las nubes o en la atmósfera. En el caso no poroso, porque estas partículas están sintetizadas, no pudimos sintetizar en la escala nanométrica una superficie perfectamente lisa. Esto no fue posible sin importar cuánto intentáramos. Lo que pensamos que sucede aquí es que incluso las partes no porosas tienen características, cavidades o depresiones. Hay algunas de estas probablemente se llenen de agua líquida, y por lo tanto todavía tenemos algo de
sedimentación o congelamiento. Y básicamente esto dice que debido a que tenemos estas temperaturas frías, tenemos un congelamiento homogéneo de agua, y esta teoría de nucleación de hielo puede ser muy relevante para hacer más pruebas. Es una mezcla que entendemos. Hicimos temperaturas normales y el congelamiento homogéneo no puede darse. Esto es menos 35. Esto es una señal de fondo. Para partículas porosas y no porosas no tenemos nucleación de hielo en este régimen de temperatura normal. Esto nos indica que incluso si tomas el agua de poro no la puedes congelar debido a estas altas temperaturas, pero estas partículas no son de nucleación heterogénea, solamente son capaces de formar hielo en condiciones de frío. No hay aquí una nucleación heterogénea. Entonces hicimos un parámetro de esta congelamiento de poro. Hicimos experimentos de todas condiciones diferentes y tuvimos una función de la fracción actividad, es función de humedad relativa con diferentes tamaños de poro, y tratamos de hacer esto un parámetro dentro del modelo global y generamos esta curva en rojo oscuro como la ven aquí, y también en la atmósfera las partículas del sílice no son relevantes porque son artificiales, pero pero sí son las partículas de E-Light, que se componen de 60-70% de polvo atmosférico que viene del Sahara, y se sabe que son porosas. Hicimos el mismo experimentos con estos de diamantes en naranjas y siguen la misma línea de la partícula de sílice. Lo que hicimos es que usemos los resultados para hacer un parámetro de los primeros 50 o 60% de la fracción activada o congelada, y para lo que quedó simplemente usamos las partículas no porosas para hacerlas más relevantes a la atmósfera, y el 60% del polvo de la atmósfera es de polvo poroso, y el otro. Esto lo pusimos en el modelo de clima para ver cómo esto afecta la formación de cristales, y estas líneas verdes son la parametrización anterior y ahora se condensa en un solo parametrización, y los resultados que vemos aquí vienen de la clima. Esto es la latitud. Y yo llevo su atención a esta imagen que es más importante, es la diferencia de la nueva y vieja parametrización, y tiene cambios insignificantes. En la región roja tenemos cambios muy significativos, y esto nos lleva hasta el 1000% y 0% como el más bajo. En la mayoría de los casos tenemos por lo menos una diferencia de 500% en altitudes más bajas. Esto te dice, si usas la parametrización antigua estás bajo, ubicando la formación de hielo en comparación a usar el nuevo método. Entonces, esto es importante para las propiedades ópticas y de radiación de la nube. Estas diferencias se dan en las altitudes bajas y las temperaturas más tibias, porque esto se vuelve luz efectiva menos 40. Esto me lleva ahora a los estudios de campo para ver si podemos predecir los números de nucleación de hielo y los números. Fuimos a Tenerife para poder hacer una prueba del polvo del Sahara. Estábamos cerca del Sahara, tenemos aquí esta capa de aire del Sahara que llega hasta México y hasta América del Norte. Esta es una imagen que se tomó de Tenerife. El observatorio donde hicimos las mediciones se ubica en Sania, 2.400 metros por debajo del nivel del mar. Es un aire caliente. La pregunta es por qué nos interesa estudiar nucleación de hielo, pero debido al transporte de alto rango de este polvo para la formación de nubes es muy relevante, por eso nos interesa. Muchos otros estudios nos dicen que el polvo está asociado con la
formación de precipitación. El número de cristales de hielo aumenta cuando hay polvo presente, y otros módulos nos dicen que todavía no sabemos sobre suficiente de la nucleación de hielo en las nubes del Sahara. Esto fue la motivación, pero como saben, el polvo atmosférico puede ser una gran carga en la troposfera y tiene tiempo alto de residencia. Puede tener una influencia realmente a procesos que están lejos de su fuente. Y este fue un estudio realizado por uno de mis estudiantes de doctorado, Yvonne Botte. Aquí tenemos una imagen de satélite donde podemos ver el polvo del Sahara que está llegando, está cruzando el Atlántico. Entonces, esto me lo voy a saltar, pero básicamente es una manera de cómo medimos la nucleación. Y hemos llevado 2 campañas de campo. Voy a los resultados de 2014. Tenemos 2 paneles. En el primero tenemos el tiempo o el día del mes en una de los ejes, y en el otro tenemos otras cosas. Tenemos la concentración de INP, y en el otro tenemos la masa de partícula PM a la 10, y en el tercero tenemos el número de concentración de aerosol, solamente de los que de alta dimensión. Y en el otro tenemos la concentración de aerosol, tenemos las pequeñas partículas en azul. De aquí lo que vemos son diferentes tonos. Tenemos el verde, es de quema de biomasa. Ocurrió en Canadá, y lo que vemos aquí es con muy pocos números de partículas de nucleación de hielo, casi ninguna la masa. El PM fue muy alto, pero se tiene una alta concentración de números de partículas, especialmente en la región abajo de 0.5. Y tenemos estos números altos, pero no tenemos concentraciones INP. Una de las cosas es que el evento de quema de biomasa no contribuyó mucho a los números INP, y ahora tenemos esto, MSDE. Vamos a tomarlos de amarillo brillante. Son eventos de polvo mayores, y este es el polvo de Sahara. Lo que vemos aquí es que cuando tenemos estos eventos de polvo mayores, tenemos un aumento en el PM, como se muestra aquí. Tenemos altos aumentos en los números de partícula y su tamaño, y tenemos este aumento en los números de nucleación de hielo. Cuando tenemos estos eventos de polvo, MSD1, MSD, también tenemos un aumento en el número de partículas de nucleación que vienen en el polvo, y tenemos lo mismo para los intermedios. Aquí tenemos los mismos aumentos. Lo que esperamos es que había 2 eventos de polvo y unos intermedios, y un evento de quema de biomasa, y tenemos un ciclo diagonal del número como se esperaba en tal lugar durante tiempos donde no se tenía polvo del Sahara atravesando. Clasificar esto por eventos. Los eventos que no son del Sahara lo tenemos en verde, y en los eventos intermedios en otros colores tenemos las concentraciones de INP y humedad relativa. Hicimos el mismo tipo de experimento, y como ya vemos, cuando llegamos a esta alta humedad relativa tenemos un aumento en el número INP, lo cual se esperaba, pero lo que nos dice es que los eventos están dominando, y esto pudiera ser porque ya tenemos más partículas presentes, y esto no nos entusiasma, pero para deshacernos del número de partículas lo normalizamos al NS que ya mencionamos. Ahora normalizamos al área de superficie, y podemos quitar la influencia del número absoluto de partículas, y lo que vemos es que todos los eventos de polvo se colapsan en un efecto de 2 a 5, y estos periodos en que no hay polvo y biomasa, podemos ver el NS para el evento de quema de biomasa, y que sugiere que las partículas no afectaron la formación de hielo. Entonces, la mayoría de las diferencias que vimos en la concentración de INP se pueden explicar por solamente normalizar el número de aerosol y representar el área de la superficie. El número y el tamaño son más importantes en este caso, pero vemos hoy algo de química, y primero es para mostrarles que medimos 2 condiciones, pero yo solo pondré atención a las superiores. El número INP
en un eje y polvo en la otra. Hay una buena correlación entre ambos. Cuando tienes grandes cantidades de polvo, también tienes números altos en partículas INP. Y consideramos la cantidad de nitratos en las muestras PM y vimos algo de correlación para las mediciones de 2014, pero no las vimos mucho en 2013. Esto es para la nucleación de sedimentación y también vemos la congelamiento y vimos sulfato de amonio que tiene una correlación muy fuerte, pero lo vimos cuando vimos INP contra el sulfato de amonia y tuvimos esto como 40% de los datos puede explicarse por esto, implicando que cuando tienes más contaminantes tienes condiciones más favorables para las partículas de nucleación de hielo. Y tomamos esto un paso más allá. Estas son las conclusiones de aquí. Tenemos más contaminantes, mayor solubilidad de estas partículas que se favorecen el proceso de nucleación de hielo. Lo llevamos todavía más allá. Bueno, pudiera ser que las partículas transportan más nitratos o sulfatos de amonia o contaminantes. Hay que normalizarlo para no tener este efecto. Y vimos que la correlación iba todavía mejor. Con sulfato de amonia, cuando la proporción de aluminio y se normaliza respecto al polvo, tenemos 0 a 1, una muy buena correlación. Puede explicar el 70% de los resultados aquí. Los círculos o los puntos rojos son eventos de polvo y los que están en azul son marinos. Esto no funciona muy bien para los momentos en que teníamos masas de aire marina. Y la pregunta es, ¿por qué esto no funciona? Podemos ver que la proporción para estos tres triángulos de sulfato de amonio a polvo es muy alto. Esto pudiera implicar que realmente tenemos grandes cantidades de sulfato de amonia por partículas de polvo y en este punto la cantidad de material sólido sea muy alto y tenemos una depresión en el punto de congelamiento, lo cual reduce la actividad de nucleación de hielo de estas partículas. Si estamos por debajo de este umbral de 1, no suficientes datos para ponerle un umbral, pero será suficiente también para promover la nucleación de hielo. Los sulfatos de amonia de alguna manera promueven la nucleación de hielo en estas partículas de polvo. Y usamos una parametrización publicada por DeMott para ver si podemos usar esta parametrización que son para partículas de más de 0.5 micras. Y lo que vemos ahí es que hace un trabajo bastante bueno la concentración INP concentrada de nuestros campos observados. Entonces, esto fue lo que vimos en Izaña, un factor de 1 a 5. La mayoría de los datos se captan bastante bien. Yo diría que esto va bastante bien en nuestro negocio, hasta 10 es aceptable. Y si pones un factor de 10, aquí todo será capturado. Pero porque estábamos cerca del Sahara, teníamos polvo fresco, nos gustaba pensar. Pero la parametrización es para hacer una muestreo muy lejos de su fuente. Lo que esto implica es que la concentración de partículas de polvo de nucleación pudieran no cambiar tanto con el envejecimiento a largo plazo. Entonces, creo que aquí me detengo. Pero voy a resumir, y para los estudios de laboratorio tenemos una fuerte evidencia de concentración de poro que nos hace obsoleta la nucleación por sedimentación. En las observaciones de campo, la concentración INP es más alta que el efecto de tamaño de aerosol, porque esto compensa en diferentes eventos de polvo y los contaminantes pudieran favorecer la formación de hielo. Y la parametrización describe muy bien los datos y sugiere que el envejecimiento de partículas no tiene influencia en el tamaño. Y para llegar a las conclusiones y para responder a las preguntas, ¿es real la nucleación de
por sedimentación, probablemente no para condiciones relevantes troposféricas, y podemos predecir el número de concentración de cristales de las concentraciones INP. Podemos, pues dentro de un factor de 10 podemos predecir las concentraciones INP, pero para poder usar INP para predecir las concentraciones hay que considerar otros procesos que por desgracia no pude mostrarles, pero con esto quisiera agradecerles por su atención. Mi pregunta es sobre la demora en el tiempo de precipitación en nubes contaminadas, pero ¿cuál es la razón de que aumente la precipitación en nubes contaminadas? La precipitación aumentada pero demorada. Esto debe ser porque en una nube contaminada tienes muchas más gotículas. Esto tomará un tiempo más largo para hacer la precipitación. La precipitación reforzada vendrá del hecho de que tienes más gotículas o más partículas de hielo. La densidad de precipitación será más alta en este caso. ¿Usted tiene una pregunta también? Dr. Kenji, yo tenía una pregunta sobre este fenómeno interesantísimo. ¿De qué dijo? Liofilización, la condensación. Este fenómeno que usted describe con un HRW. El hielo comparado con agua fue muy interesante para mí porque estoy sorprendido de la liofilización para agua. Se logra mejor en la superficie del hielo. Es un poco diferente a los resultados que yo tengo. Entonces mi pregunta es, ¿hay algo como una tabla de humedad relativa con 1 menos 1 testado para compararlo con la literatura que yo tengo? ¿Tienen algo así? ¿Hay algún otro lugar donde usted mencione e interprete en una tabla de humedad que el RHW comparado con temperatura? Eso sería muy interesante. ¿Hay información al respecto, doctor? ¿Quiere usted saber si hay información al respecto? ¿O usted quiere saber si hay información de RHW comparado con temperatura? Por supuesto. En ciencias atmosféricas es el de Merson and Coop 2005, que tiene muchas ecuaciones sobre cómo calcular esto y te da ecuaciones derivadas para diferentes rangos de temperatura y sus valideces. Con gran exactitud podrá calcular la presión parcial respecto a agua y hielo para un amplio rango de temperaturas. Sí, definitivamente. Hablamos después. Incluso le puedo dar el documento y le puedo dar mis tablas de Excel también. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Lo pueden hacer en español? Any other questions? The students are very quiet. I remember you're more talkative.
Hello, how are you? My question is, have you taken into account bioaerosols that also promote ice nucleation, and if somehow these also contribute to the process that you have described? Aquí hoy no consideré los bioaerosoles. No podemos excluirlos de estos resultados de campo porque, como ve, estas son partículas del ambiente. Yo hablé con algunos estudiantes, incluso en el desierto hay partículas biológicas que pueden mezclarse internamente al polvo. En estos resultados haya alguna influencia de partículas biológicas, pero si así fuera el caso, se mezclan internamente con el polvo se vuelve un vehículo. La razón de que no crea yo que su influencia sea tan grande, estamos haciendo estas mediciones a temperaturas muy bajas, menos 30. Cuando estamos a menos 20 en el campo, no vemos mucho las partículas biológicas. Para estudios de laboratorio se sabe que se activan a otras temperaturas, a menos 5, menos 15. Si hubiera muchas partículas biológicas aquí, probablemente veríamos una concentración de números de partículas de nucleación de hielo mucho más altas. Yo no creo que esto tenga una gran influencia, pero no podemos excluirlo por completo. Any question in the back? Dr. Kenji, usted hizo los estudios con el polvo del desierto del Sahara y las partículas que están arriba del Amazonas. Mostró una imagen donde el entorno atmosférico es muy diferente al de Sudamérica. ¿Qué piensa usted que sucedería? Es una buena pregunta y me regresa a la pregunta de la composición del aerosol o cómo tienen influencia diferentes composiciones. En el Amazonas tenemos compuestos biogénicos. Probablemente tengas partículas de orgánicos y la gente ha estudiado los orgánicos, incluido yo, y la gente ha hecho mediciones en el Amazonas para estas partículas. Lo que sabemos de los estudios de laboratorios, y Luis también ha hecho en su postdoctorado, es que son activos, pero en condiciones más frías. Los clasificamos después de polvo, tienden a estar activos a menos 30. Y debido a que algunas partículas pudieran estar activas en condiciones más cálidas, en cuanto a nucleación de hielo, creo que los orgánicos de hecho se encuentran en cristales de hielo en la atmósfera. Pero cuando tienes un entorno donde estás agotado en polvo, no, en el Amazonas, en la temporada no seca, los orgánicos pueden ser muy importantes para la formación de nubes, o si estás en el sur, en las partes marinas, partículas marinas pueden ser muy importantes. Probablemente cuando tienes partículas de polvo o biológicas junto con orgánicos, esto no, posiblemente, preferentemente forme el hielo. Depende de la atmósfera. Si estás arriba del Amazonas y te estás congelando, probablemente haya mucho orgánico en tus nubes. Y de hecho hay mucho trabajo hecho que muestra que esto puede afectar a diferentes mecanismos también. Muchas gracias. Any other question? No?
Yo tengo una pregunta. Amablemente usted mostró que estos poros juegan un rol muy importante cuando usted establece la parametrización en el modelo. Es un gran cambio, pero regresando a la otra pregunta sobre aerosoles, estamos haciendo finos estos poros con la ayuda de organismos vivientes. Sí. Yo no soy microbiólogo, pero sospecho que pudiéramos tener este tipo de características en esporas de hongo, en partículas biológicas. Si esto puede soportar el congelamiento, las células, las proteínas son más suaves y las paredes están hechas de proteína o celulesa. Una vez que tienes el proceso de congelamiento y la expansión del hielo, yo creo que estas paredes pudieran romperse. No sé si puedan preservar su identidad como poros. Y también lo creo porque las partículas biológicas se congelan a condiciones cálidas y no tenemos este gran espacio entre humedad relativa de hielo y la del agua. Esto tiene que ver con la saturación. Siempre hay que considerar el agua en volumen sobre la gotícula. Yo creo que depende de la abundancia de las partículas biológicas. Y tengo una segunda pregunta, es la pregunta del doctor Urrea, creo. Está sobre el Amazonas, estamos ricos en orgánicos y en bioaerosoles. ¿Cuáles son más importantes para las nubes de hielo que están sobre el Amazonas? Yo diría que bioaerosol, porque parecen estar más activas, tienen más proteínas de nucleación de hielo y parecen ser más activas. La pregunta es, si estás sobre el Amazonas, que es una región ecológicamente muy activa, tienes microorganismos y tienes estas partículas SOE. La pregunta es, ¿realmente puedes tratarlas como mutuamente excluyentes? Porque yo creo que internamente siempre están mezcladas, pero si vas a hacer experimentos por separado encontrarás que el bioaerosol es más importante, teniendo en mente que necesitas el bioaerosol para alcanzar la atmósfera. Los orgánicos pudieran ser nada más vehículos o pueden recubrirlos, ¿no? Sí, se pueden recubrir de orgánicos los microorganismos y en ese caso también tiene que hacer una nucleación del orgánico. Y este es el problema, tienen una alta velocidad de sedimentación, pero si tienes fragmentos de microorganismos, no tienes que preservar toda la espora de hongo para nuclear el hielo, porque una partícula de 20 micras no tendrá tanto tiempo de residencia como ya dijo, pero los fragmentos que todavía tienen, todavía están liberando proteínas y azúcares, lo pueden hacer. I think this is the last one. Thank you so much for being here.